Dios le bendiga, amados hermanos, y bienvenido más a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen, ministro del Señor en Christ My Salvation Ministry. Y en este día tenemos un estudio bastante interesante, muy edificativo, informativo también, y que tiene que ver mucho con nuestro carácter, que cómo tiene que ser, y aquí nos tenemos que parecer. Algunas personas pues ya dicen, pues obvio que es Cristo, pero si nos preguntamos nosotros mismos, ¿estaremos nosotros practicando el carácter de Cristo, o estaremos en nivel nosotros, o estamos cerca? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Y el tema de hoy, en el estudio número 9 bíblico, se titula Manifiesta el carácter de Cristo. La base bíblica se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Los tres objetivos de la clase es: número 1, analizar el valor del conocimiento de Dios a través de su palabra. Número 2, desear crecer en las virtudes espirituales. Número 3, hacer firme nuestra vocación para no caer jamás. Es bien importante eso. Y el pensamiento central dice: las virtudes espirituales forjan la personalidad cristiana, así como la salud, los alimentos y el ejercicio mantienen el cuerpo. El textuario dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. Vamos a leer ahora con el resto de los versículos de la clase de hoy. Y dice primero de Pedro 1:3, porque no, los primeros dos versículos, ¿verdad?, no están aquí, pero sí están en la Biblia. Y el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, diciendo los pecados. Continuamos leyendo, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. En otras palabras, que el fundamento de todas estas cosas es el amor. No estamos hablando de un amor que sentimos hacia nuestros hermanos, nuestros padres, a nuestros seres queridos, amigos, sino es un amor que viene directamente de Dios mismo, que nos ayuda a nosotros a mirar más allá de las circunstancias y las cosas que estamos pasando, para poder comprender, entender y también ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Y dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ni en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entregada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos leyendo. Dice: los primeros 11 versículos de 2 de Pedro 1 contienen una lección de dos partes sobre el desarrollo de la personalidad cristiana. La primera trata de las virtudes espirituales que descienden de lo alto y vienen al creyente cuando éste rinde su vida a Cristo, porque todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad nos han sido dadas por su divino poder, lo cual acentúa la obra de Dios. Las promesas del Señor vienen a formar parte de nuestra vida de tal manera que nos hacen participantes de la naturaleza divina. La segunda parte de este pasaje describe
8 frutos espirituales ilustrados con una escala ascendiente, por lo cual debe subir el cristiano con la ayuda del Señor. La frase clave de la segunda etapa: vosotros también, poniendo toda diligencia, acentúa la participación del creyente. Pero si miramos bien, lo último que viene a decir que Él es el amor. Más sin embargo, si no se tiene el amor de Dios en nosotros, los frutos de los demás no se pueden dar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es que nos inspira a nosotros, nos da alimento espiritual y voluntario para seguir nosotros hacia adelante y poder alcanzar como una escalera, uno por uno, estas virtudes que necesitamos nosotros en nuestras vidas para poder ser fructuosos, para poder llevar una vida de vencimiento y poder nosotros alcanzar, derribar muros y de la misma encontrarse con el enemigo cuando venga a atacarnos también, porque el enemigo nos va a atacar, no nos va a dejar a nosotros escalar todos esos escalones. Por lo tanto, si tenemos el amor de Dios en nosotros, vamos a seguir poco a poco subiendo, alcanzando todos estos ese talento que tenemos, todos estos dones para poder llegar hasta donde tenemos que llegar y poder servirle a Dios de la manera correcta. Entonces podemos decir que podemos alcanzar nuestra meta y a la misma vez alcanzar las almas que lo necesitan. Pero con eso que la Biblia dice que sin el amor pues, no se pueden hacer las otras cosas, porque el amor de Dios es muy necesario para poder llegar a nosotros donde tenemos que llevar nuestra meta. Pero vamos a continuar leyendo y dice: el apóstol Pedro sabía que una doctrina errónea produciría a cristianos confundidos, débiles y novicios a la iglesia. Por lo tanto, había que evitar proliferación. Esta es la razón por la cual el apóstol dedica los primeros párrafos de la segunda carta a la edificación personal cristiana. La base para una construcción sólida de la personalidad es un conocimiento real de Dios, quien se ha revelado más plenamente en Jesucristo a través de las Escrituras. Hay 3 detalles interesantes en este pasaje. La fe se alcanza por la justicia de Cristo. Los cristianos, tanto judíos como gentiles, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa, de la que los apóstoles de Jesucristo y de ese Dios, que Jesucristo es de Dios Salvador, que es Dios y Salvador. Esta es una de las expresiones más claras de la divinidad de Jesús, a quien Pedro llama Dios. La gracia y la paz son multiplicadas en Cristo. El saludo cristiano, gracia y paz, a diferencia del saludo judío, era solo paz, shalom, que ellos dicen. La paz y la gracia frente a toda la bendición, frente de toda bendición siempre. Continuamos leyendo. El versículo 3 nos habla en primer lugar de la procedencia de las virtudes espirituales que caracterizan nuestra personalidad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El llamamiento y la salvación, el arrepentimiento de la fe, la regeneración de la justicia y las otras obras de gracia que son realizadas por el Señor en el corazón del creyente. Ni el esfuerzo humano, ni ninguna disciplina o filosofía de este mundo, por más buena y lógica que sea, porque parezca, es capaz de convertir al pecador en un hijo de Dios. La incontestable pregunta del patriarca es una evidencia de esto. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Job 14:4. El milagro de la salvación, esa fue la respuesta, que nadie lo puede hacer, solamente Jesús. El milagro de la salvación y el impartimiento de la vida nueva al pecador corresponde a la acción purificadora de la sangre de Jesús, o de Yeshua. Pedro declara que la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Él se refiere aquí al conocimiento pleno de Jesucristo. No solamente una capacidad intelectual, sino el acto personal de recibir a Cristo en el corazón. Juan 1, 12 y 13. Continuamos leyendo. Al fin del versículo 3 se declama al Señor quien nos llamó por su gloria y excelencia. Ese llamamiento nos trajo a Jesús y cuando lo recibimos profundo en el corazón, Él nos hizo ver su gloria como lo testificó de sus discípulos más queridos. Vimos su gloria, en el ungimiento del Padre lleno de la gracia y de verdad. Juan 1:14. Pedro va un paso más adelante a decir en el capítulo 1, versículo 4, que por medio de ellas, su gloria y su excelencia nos ha sido dada sido preciosa y grandísima promesa. Se habla del tiempo desde Abraham hasta Moisés como el periodo de la promesa, porque Dios dio a ese gran patriarca promesa de Israel y también la de la simiente divina de Cristo Jesús. Sin embargo, aún después de la primera venida del Señor, los cristianos seguimos esperando la grande promesa del reino de Dios. Por el momento, las bendiciones de la iglesia son una realidad inimaginable. Ya tenemos la salvación, los dones del Espíritu y el poder del Evangelio, pero estamos esperando cosas aún más gloriosas, las cuales nos llegarán cuando el Señor aparezca por segunda vez. A veces bosteza uno, no es por sueño, es que de momento como que se relaja uno. Vamos a continuar leyendo. Dice: si Dios nos ha dado preciosa y grandiosa promesa y nos ha santificado para que seamos partícipes de la comunicación con Él, es esperarse de que nosotros también pongamos toda diligencia por producir buenos frutos. Una breve exposición de cada uno de estos importantes factores de la personalidad cristiana nos ayudará a mantenernos espiritualmente en línea. Número 1, fe. Esta es la base fundamental de todo, sin que es posible agradar a Dios. Número 2, virtud. Esta palabra viene del griego, se significa excelencia moral. Número 3, conocimiento. Se refiere al privilegio de su Hijo Jesucristo. Número 4, dominio propio. El control que el cristiano debe tener sobre sus impulsos de emociones. Número 5, paciencia, la capacidad de soportar las dificultades. Número 6, piedad, una actitud de comunicación con el Señor para adorarlo y agradarlo. Número 7, efecto fraternal, el trato amable, sincero que se manifiesta entre los creyentes. Y como lo dije, el último, que es la base de todo, el número 8, el amor, la última y más elevada de todas las virtudes cristianas. No puede haber verdadero amor si no se dan los 7 pasos anteriores. Y sin el amor, pues claro, los otros dones pues no tienen validez, porque con el amor que se hace todo, ¿entiendes? El amor es, si buscamos el significado del amor, pues es el Dios mismo, ¿me entiendes? Porque Dios es amor y también fuego consumidor, pero necesitamos ese amor de Dios dentro de nosotros para poder sostener y mantener estos dones que hablan aquí, porque son varios. Vamos a continuar leyendo. Dice: sí, interesantemente destacar lo que sucederá si estas cosas, las 8 virtudes antes señaladas, están en nosotros y abundan. Esto significa que el fruto del Espíritu o virtudes de la vida cristiana deben ser parte de nuestra conducta diaria y no solo actos ocasionales. Si poseemos estas cualidades y dejamos que abunden y se multipliquen en nuestra vida, no seremos ociosos ni estériles espiritualmente. Por el contrario, los creyentes en quienes abundan las características son personas que están siempre activas, produciendo frutos
como dijo Jesús en Juan 15, 8, dice, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aludido aquí, no es solo capacidad doctrinal, bíblica e histórica, es acercamiento de fe y la comunicación personal que el cristiano sostiene con el Salvador y Señor. Continuamos leyendo, está muy interesante la clase. Está larguita, pero es muy interesante, que es lo importante. Que vale uno pues tener una clase corta y no tener una buena, ¿cómo se llama? Una clase que no sea interesante, ¿me entienden? Gracias le damos a Dios por eso. Y dice, en este versículo, que es el versículo 1, 9, el capítulo 1, versículo 9, dice que en este versículo Pedro deplora la imagen, la lamentable, el estado espiritual de toda persona que carece del fruto del Espíritu. Dice el término negativo, que él no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. En otras palabras, que no tiene estas cosas, pues va camino a la destrucción, porque no puede ver para dónde va. Y si no ve para dónde va, cualquiera lo puede engañar y tirarlo por el camino que es un camino más malo, camino que va a la perdición. Continuamos leyendo. Ese es fácil de entenderse. El que no tiene fe no puede ver más allá en lo que no está al alcance de sus manos o sus pies. Eso implica que muchos ministros y departamentos en la iglesia no avanzan ni fructifican. Lo que sucede es que los que están a cargo de ellos carecen de virtudes de la vida cristiana, no ven lo que tienen a la vista muy corta. Pidamos al Señor que nos da una visión, que los ojos de nuestra fe puedan ver la cosa de Dios, que Dios pueda hacer, aunque por el momento no le puedan apreciar físicamente. Confiemos en las promesas de Dios y descansemos en la seguridad de que Él nos dará triunfo que buscamos. Dejemos que el afecto fraternal y el verdadero amor nos hagan sensibles a lo que está sucediendo a nuestro lado. Solo así podremos darnos por entero a atender y obedecer la voluntad de Dios. Continuamos leyendo. Dice que la expresión por lo cual, hermanos, en el versículo 1:10, sirve de vínculo entre la amonestación a un enriquecimiento espiritual y la exhortación de hacer firme nuestra vocación y elección. Es cierto que la salvación es un don gratuito de parte de Dios y que nadie puede salvarse por obra. Efesios 2, 8, 9. Pero también se nos exhorta aquí a que tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no carecéis jamás. 5 veces se refiere Pedro a estas cosas, es decir, a las virtudes de la escalera espiritual, de capítulo 1, versículos 5 al 7, y de similares al fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 23. En el capítulo 1, versículo 5 nos manda a poner toda diligencia en ir añadiendo a la virtud espiritual sobre el fruto sobre el fruto. En el capítulo 1, versículo 10 nos exhorta a procurar y hacer firme nuestra vocación y elección, y todo nos abrirá amplia y generosa entrada al reino de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Muy cierto, muy verdadero eso. ¿Por qué? Porque si no practicamos estas cosas, entonces, ¿qué estamos practicando? ¿De qué estamos viviendo? Lamentablemente en muchos lugares no se habla de esto. Por eso es que están careciendo de los frutos espirituales. ¿Por qué? Porque no practican ni se habla, mucho menos de estas cosas que son muy importantes en la vida de cada creyente para poder crecer en la gracia del Señor. Vamos a continuar leyendo. Dice: desde el principio Pedro establece que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo hemos alcanzado una fe preciosa.
Dice que la gracia y la paz son multiplicadas en el creyente por el conocimiento del Padre y el Hijo. Declara que jamás que pertenecen a la vida y a la piedad no son dadas por el poder de Dios para hacernos, no son dadas por el poder de Dios para hacernos partícipes de la comunión con Él. Luego nos hace ver que Dios espera que poniendo toda diligencia añadamos virtud sobre virtud y fruto sobre fruto. La fe, la virtud y el conocimiento del dominio propio y la paciencia en hechos reales que enriquecen al cristiano y le dan vida. Que el Señor nos ayude a ser diligentes en todo esto siempre. ¿Por qué? Porque es muy importante. No podemos quedarnos nosotros a mitad y nada más pues a ver lo que pasa. No. Tenemos que perseguir todas estas cosas porque es muy importante en nuestra vida como cristianos, creyentes y mucho más como ministros también. Vamos a ir a las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las dos partes sobre el desarrollo de la personalidad cristiana mencionada por Pedro en este pasaje? Y dice, el punto A: todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, acentuando la obra de Dios. El punto B: vosotros también, poniendo toda la diligencia, acentuando la participación del creyente. Segunda pregunta dice: mencione algunas de las cosas que el Señor nos ha dado por su divino poder. Y la respuesta dice: el llamamiento, el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justicia y toda obra de gracia. Continuamos leyendo y dice: mencione las cosas que tenemos que añadir a nuestra fe, según Pedro. Y dice la respuesta: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal y amor. La cuarta pregunta dice: ¿cuál es el beneficio de subir hasta la escala ascendiente del crecimiento del cristiano? Punto A dice: estaremos ociosos. Punto B: sin fruto. Punto C: no caeremos jamás. Punto D: tendremos tendremos más amplia entrada al reino de Dios. Y la última pregunta dice: ¿cómo llama al apóstol que no está creciendo en esta escala ascendiente? Y le dice la respuesta que lo llama un ciego, una persona que no puede ver, pero especialmente que no puede ver lo espiritual, sino que es lo que está en los canales todo el tiempo, por lo tanto no puede subir por su ceguedad. Muy importante que practiquemos estas cosas, y todas estas clases y todo son verdad que son pura doctrina, pero ya vemos el fruto de la doctrina, el que nos produce ser, hasta dónde podemos llegar, y para poder enseñar a nuestras ovejas, a nuestro ese alumno, la manera correcta de cómo seguir a Dios, pues tenemos que nosotros asegurarnos nosotros mismos que estamos siguiendo lo que la Biblia nos manda hacer y que esos frutos se están revelando en nuestra vida. Hasta aquí este video. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en la próxima video de Escuela Dominical muy pronto. Y también Historia Bíblica Mentirosa, que vamos a empezar a grabar más videos continuos. Como le había dicho, les pido disculpas porque estaba un poquito delicado de salud y no podía poder grabarlo, pero ahora vamos a seguir cachándonos los tiempos que nos tenemos que grabar, los videos que tenemos que grabar también. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que pasen muy buenas tardes, que Dios me los bendiga a todos. Shalom para los que no me han visto. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo video. Bye.